¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están contactando en este momento. Bienvenidos a su programa Despertar del Alma, transmitiendo desde nuestros estudios de KDHK, que ahora forma parte de la familia de Hispanic World Television, y estamos transmitiendo desde San Diego, California, nuestra bella ciudad. Hoy quiero a recordarles que tenemos nuestros salmos y que se los vamos a entregar o regalar a las primeras 3 personas que se comuniquen al teléfono que está apareciendo en pantalla. Se los enviaremos directamente a su domicilio. Así que no duden en llamar. Estos salmos son muy hermosos para conservarlos y tenerlos, leerlos, para que nos alimenten el alma. Muy bien, pues hoy tengo este programa con el tema de la obediencia. La obediencia, pero antes de entrar en materia de este tema, quisiera orar por todos los misioneros que se encuentran en el mundo, todos los misioneros que buscan el beneficio de las personas, todos los misioneros que de alguna manera están buscando la mejoría de las personas. Y por todos ellos en el mundo entero se los dedico este programa. Señor, por favor, ten piedad y misericordia de ellos y también de todas las personas que se encuentran enfermas en este momento. Pues bien, el tema de hoy es la obediencia, y la obediencia, si tuvimos papás, nos proyecta inmediatamente a nuestros tiempos de niñez, de que nos daban una orden y teníamos que obedecer. No existía la palabra directa, sino existía la orden. Muchas veces nos decían, obedece o tienes que obedecer cuando te digo. Es una manera de educar o de estimular el espíritu de cada ser humano. Si se aplica desde la niñez, si tenemos esa fortuna de poder entrenarnos o educarnos en ese concepto de obediencia, ahorita en estas alturas de nuestra vida, tenemos la oportunidad de poder domesticarnos, autodomesticarnos. La obediencia tiene un gran valor en nuestra vida si la sabemos utilizar como una herramienta para el alma. Para mucha gente la obediencia viene siendo como sometimiento, como algo contrario al tener, al poseer, al poder. Y sin embargo, es en realidad la herramienta que nos ayuda a conquistar nuestro espíritu y a conquistar esa alma que llevamos en el interior. Es una puerta abierta que se abre para poder alcanzar esa meta importante que tenemos para poder llegar al objetivo de cada ser humano. En la Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 nos dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Esta es la clave. La obediencia a Dios primeramente, porque también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 19, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas cosas que si no estamos conectados con el Espíritu, con el amor a Dios, nos pueden desviar. Incluso en los
mandatos o en las educaciones que nos den los papás, muchas veces no es congruente con lo que son los preceptos de Dios. Y por eso uno tiene que tener ese criterio espiritual para saber elegir cuál es la verdadera esencia espiritual. Los papás, como todos sabemos, todos se equivocan porque no tienen una previa, no hay una materia, no hay un examen o alguna escuela que les haya enseñado a decir esto se hace de así o esto se hace de asá o esto es lo correcto a seguir. Ellos siguen el instinto del amor, el instinto de la protección, el instinto de ver qué es lo mejor a veces para sus hijos. Y digo a veces porque muchas veces se confunden los papás en querer transmitir en los hijos aquello que los padres no pudieron hacer. Entonces los obligan a los hijos a hacer cosas que realmente no está en su esencia hacer, en sus genes hacer. Ellos quieren simplemente ser personajes individuales, pero los padres a veces transmiten esa educación indirecta de querer volverse, vamos a decir, autoevaluarse a sí mismos con mostrar a sus hijos esa frustración que ellos traen. ¿Cuántas veces hemos visto que yo quiero que tú seas ingeniero, yo quiero que tú seas arquitecto, yo quiero que tú seas X o Z profesionista? Y los mandan a la escuela y gastan todo ese dinero y el hijo, ok, ya me hice ingeniero, arquitecto, lo que tú querías, pero aquí está mi título y yo quiero ser esto. Y la frustración de aquella persona sigue. Entonces falta ese respeto también y esa congruencia. La obediencia aquí implica que dice, la obediencia debe de obedecer primero a Dios. Y hay una esencia personal en cada uno de nosotros. Hay una deber, o ¿cómo se le puede decir? Dios tiene una misión exclusiva para cada ser humano. Y cada ser humano tiene que descubrirla. Y esa esencia se va revelando en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de alcanzar. Entonces, cuando uno viene a descubrir esa esencia espiritual de Dios en uno mismo, se revela lo que aquí Moisés dice: así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, porque estás buscando hacer realmente para lo que Dios te llamó a hacer. Hay un llamado muy especial en cada uno de nosotros en el que Dios nos invita. Tienes una misión a cumplir en este mundo. La obediencia es la perfección de la humildad. Si uno se enfoca realmente en el valor tan grande que tiene la obediencia nos va a llevar a una etapa muy importante de nuestra vida espiritual y de nuestra pureza del alma. Descubrir nuestra alma a través de la espiritualidad es una situación muy hermosa con la que nos podemos encontrar en nuestra vida. Pero hay que descubrirla y hay que saber cómo se va añadiendo a nuestra vida paso a paso cuando empezamos a practicar la obediencia. Y hablando de obediencia, quiere decir, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo, tengo que seguir ciertas reglas según me lo están proponiendo. Y le dice, tu jefe te dice, tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto otro. Y tú tienes que seguir esas reglas tal cual te las están diciendo, porque es la manera como se va a realizar el trabajo según te lo están proponiendo. Y entonces vas a hacer que ese trabajo sea exitoso
porque tú tienes esa capacidad de seguir las reglas, de obedecer esas reglas. Normalmente en el trabajo no se utiliza la palabra obediencia, sino seguir instrucciones, seguir reglas, pero es en el fondo ese ejercicio de poder obedecer lo que nos están pidiendo que hagamos. Y el ejercicio de obedecer nos lleva a una elevación y un encuentro con nuestra alma que nos ejercita de una forma muy personal. La persona que se revela, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona se revela ante las órdenes que alguien nos está pidiendo, entonces se encuentra con esos conflictos, se encuentra con regaños, se encuentra con bloqueos, no hay una armonía en lo que está haciendo porque le gusta hacer lo que, no le gusta hacer lo que le dicen que haga. Entonces eso lo lleva a tener frustraciones, limitaciones, etcétera, etcétera. Pasa que, por ejemplo, a veces dice la gente, bueno, usted me dice que lo haga así, así, asado, pero mire, yo tengo esta mejor forma de hacerlo. Y por alguna razón, a veces te dejan hacerlo y a veces no. Y entra el conflicto de personalidades. Vamos a escudriñar un poquito en qué es lo que nos obstruye la obediencia. Una de las cosas o de las actitudes que nos obstruyen la obediencia es la ambición. El querer alcanzar cosas más allá y que nos cueste lo que nos cueste, nosotros tenemos un objetivo. Y no nos importa si estamos aplastando a nadie, nosotros vamos enfocados a alcanzar una meta. No está mal, es correcto tener esa iniciativa y tener ese sueño y tener esas aspiraciones. Pero si en esas aspiraciones y en esas metas está uno aplastando a la gente para poder alcanzar aquella meta, está uno haciendo a un lado las reglas, los preceptos, lo que es normal, ahí tenemos que detenernos y ponernos a pensar, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy haciendo con todo esto? ¿A dónde me va a llevar? Ok, vamos a decir, yo me propuse comprar una casa, ¿sí? Pero para comprar esa casa yo tuve que hacer muchas tranzas, así como literalmente se dice, para poder quitarle dinero aquí, quitarle dinero allá, quitarle dinero acá y envolver una serie de situaciones donde no me importó a quién enredé, a quién perjudiqué para obtener mi objetivo. Lo mismo pasa con los negocios cuando no se hacen con la finalidad de ser un negocio limpio, sino que es con el afán de alcanzar esa ambición sin importar a quién aplastamos. Otro de los grandes, pero grandísimos obstructores de la obediencia es el orgullo. Hay muchas cosas en la vida que por orgullo no podemos expresar, no podemos manifestar. El orgullo nos tiene atados. No le podemos decir a mi hijo cuánto lo amo, no le podemos decir a la esposa cuánto la aman o al esposo. No le podemos decir o reconocer a alguien cuando hace una cosa bien
por orgullo, simplemente porque hay un sentimiento de desventaja, un sentimiento de celos, un sentimiento de rencor o simplemente un sentimiento de que nos vean débiles. El orgullo tiene un papel de muchos aspectos en el que no podemos dejar que nos invada o que nos obstruya el camino hacia una felicidad de paz, de tranquilidad. Este es uno de los más grandes obstructores para poder alcanzar la obediencia y la humildad que nos llevan a encontrarnos con el alma. El orgullo también, hay muchas cosas en la vida que no dejamos ir por orgullo, ya sea un amor, un desengaño, una traición, una cosa material, una ofensa. Es algo que traemos arrastrando, y que por ese hecho o evento que sucedió en nuestra vida, lo traemos tan presente, y que es algo que sucedió hace muchos años, pero que lo traemos tan presente que en el momento en que alguien menciona o dice algo que se parece a aquello que me pasó, activo esa caparazón de orgullo y me impido ser feliz o hacer felices a los otros. Hay que dejar ir todo eso, que muchas veces por orgullo no lo soltamos, no lo dejamos ir, no le decimos, ¿sabes qué? Ya fuiste parte de mi vida, ya, te dejo ir. Es todo lo que puedo soportar, vivir con estos pensamientos. Son pensamientos que obstruyen porque los traemos desde un pasado a un presente que no nos deja vivir realmente, y que lo vamos expandiendo hacia el futuro porque lo vamos a seguir arrastrando. En el momento que nos detenemos y decimos, ok, hasta aquí quiero llevar cargando esto, y en ese momento se despoja uno de todas esas cosas que traemos arrastrando. La decisión está en nosotros. En el momento que digamos, ya no quiero pensar más en esto. Y si es tan difícil para nosotros deshacernos de esos pensamientos que traemos arrastrando, es muy sencillo. Pedir auxilio a Dios y Él nos muestra el camino, nos da la luz, nos da la pauta y nos enseña a despojarnos de toda esa tortura que nos viene, nos hace agonizar el alma poco a poquito y lentamente. Otro de los conceptos que también son obstructores del alma, de la obediencia, es el poder. Ese ser humano que tiene tanto poder a su alrededor, que ordena todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta, estar dando órdenes. Y se pone en automático porque su deber, según él, es estar dando órdenes. Tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz aquello. Son líderes. Son personas que se conducen de esa forma porque es su manera de vivir. Pero no se detienen a pensar que también ellos tienen que servir, que también ellos tienen que alcanzar esa paz, esa tranquilidad. Se hace la gente tan codependiente de las órdenes de estas personas que estas personas ya no pueden medir cuando están en el papel de líderes y cuando están en el papel de un simple ser humano. Y se nos nubla la vista, se nos nubla el corazón, y ya no podemos tener ni siquiera una imagen de lo que pudiera ser nuestra vida espiritual o nuestra conducción con Dios, porque el poder nos hace dioses. El tener poder nos hace personas
autosuficientes donde pensamos que nada absolutamente necesitamos, ni de nadie, porque yo le ordeno a fulano y me lo trae, yo le ordeno a mangano y me lo trae. Todo lo que quiero lo tengo, todo lo que necesito me lo doy. Entonces soy una persona donde estoy formulando un centro, donde yo estoy siendo el centro de todas esas personas, pero no me estoy dando cuenta que yo soy un ser humano que también necesita del cariño, del amor, de la sencillez, de la humildad. Y es un factor muy, muy importante a vencer si queremos llegar a un punto de humildad que nos eleve y nos haga conectarnos con el alma. Hay otros puntos interesantes a compartir con ustedes, pero me gustaría compartirlos después de un breve mensaje comercial. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos para seguir indagando en todo esto que es la obediencia y que nos impide obedecer. Volvemos enseguida. Locutora. TV host. Asesora de belleza. Creadora de experiencias culinarias. Andrea Barrios. Hola a todos, les saluda Pablo Barragán Márquez de Exploración Tlacuali, México, enviándoles un cordial saludo desde la bellísima ciudad de Oaxaca, específicamente en el Templo de Santo Domingo. Y quiero hacerles una muy cordial invitación para que sigan la señal de kdhk.tv, donde muy pronto estaremos poniendo información, imágenes y diferentes investigaciones de Exploración Tlacuali, México, en donde ustedes podrán conocer más de cerca muchísimos aspectos de la cocina tradicional mexicana, pero también de la historia, la cultura y sobre todo de la belleza de este México mega diverso que tanto amamos. Estén muy pendientes, los esperamos. Bien, amigos, pues regresamos nuevamente a retomar nuestro tema y vamos a seguir con otro de los impedimentos que nos ayudan, que nos impiden, más bien, que nos impiden a obtener esa humildad y esa obediencia. Y aunque no lo crean, fíjense nomás, una de las cosas que naturalmente nos envuelven es la vanidad.
La vanidad nos hace sentirnos, por lo regular, en competencia con los demás y sobre todo entre mujeres. Las mujeres competimos mucho entre cuestión de apariencia, de vestir, de forma, qué sé yo. Físicamente como que es más una competencia. Si entra uno a un cuarto, la mujer se fija más bien en lo que las miradas de las mujeres tienen, porque tratamos de impresionar más a la mujer que al hombre. Nos importa más el qué opinión pueda tener la mujer acerca de nosotras mismas. Entonces, entramos en una especie de juego que es un juego vanidoso, un juego que nos rebasa y que muchas veces por obtener una figura perfecta o una cara perfecta, no sé, hacemos tantas cosas absurdas muchas veces. El hombre compite mucho en el sentido de la vanidad, pero en el de tener el mejor carro, el de tener la mejor ropa muchas veces, el tener el mejor negocio. Es un aspecto diferente, pero también es una competencia entre los hombres. Y envuelve tan sutilmente este concepto de la vanidad, que muchas veces no nos damos cuenta que esa vanidad nos está absorbiendo tanto, que nos aleja de lo que es la obediencia a Dios, o sea, cuáles son las reglas realmente que debemos seguir. Si ustedes se dan cuenta, María fue una señora muy sencilla, no se pintaba, no andaba con arreglos extraordinarios, ni con ropas sofisticadas. Ahorita vemos a la Virgen que le ponen toda clase de adornos y qué sé yo, pero la Virgen María en sí era una persona muy sencilla. Y el ejemplo de cada mujer, ese es el que debemos de seguir, la sencillez, porque lo que aflora es la belleza interna de la mujer. Y esa es la que debe de atraer a toda la gente. A los hombres muchas veces les interesa mucho el físico, pero no tanto porque les interese personalmente a ellas, sino también por el que, ay, mira nomás qué mujer aún traigo a mi lado. Es como una presunción. Y se nos olvida buscar la esencia interior de la persona, lo que realmente vale de cada ser humano. La mujer igual, mira nomás qué viejorrón tan guapo traigo. Entonces se nos pierde la esencia, en las marcas, que la bolsa de tal o cual, que el automóvil del tal o cual. Perdemos muchas veces. Yo no digo que la mujer no se deba de arreglar, debemos de estar presentables y ser agradables, pero dentro de una sencillez, dentro de unos límites que no nos eviten el crecimiento espiritual, porque la vanidad nos abruma, nos absorbe. Si estamos pensando, yo conozco mujeres que se levantan y ya tienen que tener el lapicito puesto, o no salen simplemente porque no quieren que las vean en bata o qué sé yo, sin bañar o sin pintar. Y de igual forma hay muchos hombres que así son. ¿Hasta dónde nos limitan estos conceptos? ¿Hasta dónde nos impiden realmente evaluar nuestra espiritualidad? Porque estamos pensando tanto en la figura física o en lo que el qué dirán, que se nos olvida qué es lo que puede pensar Dios de nosotros, si ni siquiera nos acordamos de Él. Todos son factores que nos alejan de Dios, nos alejan del espíritu, nos alejan mucho más del alma. Este programa es precisamente para despertar el alma, para despertar precisamente esos conceptos que nos ayuden como herramientas para alcanzar
una profundidad de nuestra alma. Hay otro obstáculo muy grande, que es la vanagloria, y que están muy unidos entre la vanidad. Es un egocentrismo, es una satisfacción de estarse adulando a sí mismo, de sentirse que es una persona única, que no le importa aplastar a quien sea con tal de salir y sobresalir, y está constante preguntando, ¿cómo me veo? ¿Cómo me salió esto? ¿Cómo ves lo que dije? ¿Te gustó lo que dije? ¿Verdad que me vi muy bien? Y estamos buscando esa retroalimentación que nos esté engordando, como dicen por ahí, el ego. Y esa inflando nuestra satisfacción de decir yo soy el más grande, el mejor. No hay otra persona más importante en el mundo más que el yo. Y no me importa lo que digan los demás negativo. Me olvido de todos esos personajes que me están tratando de decir algo que me puede ayudar a ser mejor, y los bloqueo y solamente me enfoco en aquellos que me adulan, en aquellos que me están retroalimentando ese ego. ¿Y qué pasa con este factor? Nos ausenta totalmente de la presencia de Dios, porque el único ser que existe soy yo. Y eso nos obsesiona y nos lleva incluso hasta una enfermedad psicológica y mental, porque no podemos hacer nada si no nos están adulando. Buscamos siempre la aceptación de todos los demás. Otra de los conceptos que nos impiden lo que es la obediencia es el miedo. Si se dan cuenta, la primera desobediencia del ser humano fue por medio de Adán y Eva. Y esto dio paso al miedo. Por ello, la reacción de culpar al otro para no reconocer la propia debilidad. Es más fácil ver la debilidad en el otro que en uno mismo. Es un miedo inconsciente. Si alguien, yo recuerdo, de hecho, incluso no sé, a las personas con las que comparto, les digo, ¿quién movió esto? Yo no fui, pero con una actitud a la defensiva. Oye, ¿por qué está esto aquí? Yo no fui. Nadie está acusando a nadie, pero hay un aspecto a la defensiva de no querer pensar que a ti te están acusando de algo y que tú puedes ser inocente o no puedes serlo, pero simplemente estás actuando a la defensiva. Y eso es un miedo inconsciente. Es el mismo miedo que sintió Eva y Adán, porque sabían que estaban haciendo lo incorrecto, porque Dios les había propuesto tener todo, menos que tocaran ese árbol. Entonces, cuando alguien instintivamente nos dice, ¿por qué está eso ahí? Es como hay muchas personas que reaccionan así. Y dices tú, oye, no te estoy acusando, estoy preguntando, ¿por qué está esto aquí? Estas personas que reaccionan con este miedo es porque han tenido esas experiencias, o puede que hayan tenido experiencias de injusticia en su vida. Cuando eran niños, por ejemplo, siempre tienden, cuando hay muchos hermanos, a estarse culpando unos a otros. Es que, ¿por qué dejaron esto? Fulanito fue. No, no es cierto, fulanito fue. Y resulta que se fregaron al que no era. Le pegaron o lo insultaron o lo regañaron. Y no era. Y eso lo traen como muy marcado, muy puesto en su pensamiento, en su corazón.
y a la primera reaccionan. Yo no fui. Ese miedo natural no debe de existir, porque si tú no hiciste, no tienes por qué culparte, no tienes por qué señalarte. Al momento de decir yo no fui, estás abriendo todas las puertas para que todo el mundo te señale. Metes la duda ahí inmediatamente. Entonces mejor decir o no decir nada, ¿verdad? Está ahí pues porque alguien lo puso. Tan sencillo como eso. Había un ejercicio que en una ocasión una maestra les dejó a todos sus alumnos y les decía, si ustedes vieran, entraran en una cabaña y encontraran que en esa cabaña hay muchas telarañas, está todo sucio, mucho polvo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué me dirían? Y empezó a preguntar uno por uno y ya contesta uno y dice, es que la gente es muy sucia. Y otro, no, pues es que nunca limpiaron, mira todas estas telarañas. No, pues aquí nadie viene a barrer, nadie viene a limpiar. Y por allá le preguntan a uno y contesta, pues yo simplemente veo que aquí ha habido muchas arañas. Y era una realidad. ¿Quién más había puesto todas esas telarañas en esa casa si no hubiera habido una araña ahí? Era una persona, un niño objetivo, simple y sencillamente, pero la mayoría tenemos diferentes puntos de vista de ver las cosas, que dicen cada quien habla según le va en la feria. Entonces, muchas veces nos enseñan a estar criticando, observando, y ese es un malestar que se va creando desde niños. Y no tenemos por qué hacer esas diferencias, simplemente como ese niño contesta, es objetivo. Si alguien nos pregunta, ¿por qué está esto aquí? Pues porque alguien lo puso, ¿verdad? De la misma forma cuando dice uno, si esto está aquí y nadie lo ha recogido, hay que pensar, eso está ahí porque alguien lo puso, a alguien se le olvidó, pero no quiere decir que eso sea tuyo, porque no hay nadie por ahí. A los 5 minutos, a los 10 minutos, se puede dar cuenta el dueño o la dueña que era de él y ahí está, cuando regresa, ahí lo encuentra. Qué importante la honestidad, qué importante la valentía, qué importante todos estos conceptos que nos ayudan a liberarnos para poder llegar a un concepto de obediencia. Obediencia a qué? A las reglas, al funcionamiento de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Porque si le damos paso a los miedos, si le damos paso a los conceptos de vanagloria, de vanidad, de poder, de orgullo, de ambición, y estoy hablando solamente de unos cuantos conceptos, todo eso es como irnos poniendo cadenas y vamos arrastrando el peso de esas cadenas y no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. La vida es tranquila, es paz, es armonía. Te despiertas y el que le da gracias a Dios cuando se despierta porque amaneció, ya está poniendo una actitud positiva ante la vida. El que se levanta renegando porque me despertaron, me tengo que ir a trabajar, etcétera, 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 ya está poniendo una actitud negativa ante la vida. Ay, otra vez tener que ir a trabajar. Ay, otra vez tener que hacer esto. Pero cuando tenemos esa actitud positiva, nuestro aspecto cambia completamente y entramos en una sintonía muy elevada, totalmente lejos de aquello que nos aplasta, que nos va haciendo entrar en una depresión, en un hastío, en un enfado de la vida.
Cuando te levantas alegre, agradeciendo, la vida se va pasando feliz. Hay muchas formas de gozar la vida, ya sea trabajando o no trabajando o haciendo lo que estemos haciendo. Pero si lo estamos poniendo una actitud positiva, nos va a llevar a tener un día muy bonito. Y si a eso le vamos adaptando todos estos conceptos, principalmente el ejercicio de la obediencia, en otras palabras, el seguir las reglas, el darle gracias a Dios es una regla. El ser agradecido con todos los que te rodean es una regla. El admirar todo lo que te sucede en la vida es una regla. Puede ser la regla positiva, que es esta que te menciono, o la regla negativa. Tú tienes la opción de decidir, pero las reglas, las mejores reglas que se siguen y que nos llevan a esa felicidad que todo el mundo buscamos, a esa paz, a esa armonía que todo el mundo buscamos, estamos buscando un pasatiempo durante el día, ¿no es cierto? Estamos buscando que el día pase contento, feliz, lleno de satisfacciones. ¿Y quién provoca esas satisfacciones si no somos nosotros mismos? Porque estamos atrayendo la positividad a nuestra vida. Y nuestra actitud es de crecimiento espiritual. Es en esa obediencia a las reglas que nos invitan todos los días a seguir. Quiero terminar esta etapa, este concepto de la obediencia, pidiéndoles que meditemos en estas cosas que nos obstruyen obedecer, seguir las reglas. Pensemos en qué estamos haciendo mal y vamos a descubrir qué es lo que me hace feliz, buscando aplicar las reglas de manera positiva. ¿Les parece? Bien, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con nuestro evangelio y nuestra liturgia de la palabra del siguiente domingo. Hola, ¿qué tal? Soy Rosalina Alvarado, consultora de imagen y gerente general de L&D Boutique. Estoy aquí para invitarte a mi programa Punto de Estilo, cada jueves por este canal KDHK, de 7 a 8 de la noche por hora del Pacífico, donde trataremos temas de tendencias, moda, estilo personal. Hablaremos sobre temas de colorimetría, tipología corporal, estilo personal. Y cada semana tendremos un invitado que va a hablar sobre temas de crecimiento y desarrollo personal. Te invito cada jueves por kdhk.tv de 7 a 8 de la noche, hora del Pacífico. Tú tienes una idea, puedes visualizar tu proyecto. Ves un futuro totalmente diferente. Tienes la convicción que puedes lograrlo. Sientes que estás perdiendo tiempo, pero los que te rodean piensan que estás en un error. Créeme que te entiendo. Las motos son muy peligrosas. Ser piloto es para elegidos. El paracaidismo es una locura. Emigrando a California, terminarás limpiando platos el resto de tu vida. Las editoriales importantes solo publican autores de renombre. Para ser columnista de un periódico importante hay que estudiar periodismo. Comenzar una carrera universitaria siendo adulto es algo muy difícil. Solo el 10% de los abogados extranjeros pueden aprobar el examen de la barra de California. Solo el 7% de los abogados de California son hispanos.
No, 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 no y más no. Sin lugar a dudas, la palabra que más me dijeron toda la vida. Y siendo que no parece ser una palabra tan importante, entonces, que no te quiten tus sueños. Hola, mi nombre es Alex Monsalve, soy abogado, inmigrante, hispano y autor del libro Tú también puedes. Y todas las semanas te espero aquí, en KDHK TV, televisión con personalidad. Cuídate. Bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a entrar en la materia de nuestra liturgia del próximo domingo. La primera lectura nos habla de la explotación de las viudas y los huérfanos, que la explotación de las viudas y los huérfanos enciende la ira de Dios. Vamos a ver por qué. Dice el libro del Éxodo, capítulo 22, versículos de 20 al 26. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. La viuda podía volver a su casa, a la casa de su padre, una vez que muriera su cónyuge. Esto nos lo habla el Génesis 38 en el versículo 11. Y luego dice: en la ley había una disposición específica con este fin en beneficio de la hija de un sacerdote que quedara viuda o divorciada. Puesto que el sacerdote recibía diezmos para el sostén de su casa, la hija podía participar en la provisión. Esto garantizaba que no se encargaría de la pobreza y por lo tanto evitaba cualquier oprobio de que otra manera caería sobre el sacerdocio. La ley de Dios concedía a las viudas que no tenían ningún apoyo o protección el derecho de rebuscar en los campos, los olivares y las viñas. Esto lo dice el Deuteronomio 24, 19 al 21. Beneficiarse de la abundancia de las fiestas anuales y participar cada tercer año en los diezmos contribuye a la nación. El interés de Jehová y Cristo por las viudas dijo que Él ejecuta el juicio para el huérfano del padre y la viuda. La ley exigía que se tratara con absoluta justicia y equidad a las viudas. Esto viene desde el Éxodo. Se pronunciaba una maldición sobre los que pervertían el juicio de las viudas, y en los escritos de los profetas se exhortaba a tratarlas correctamente. Jesús se interesó en el bienestar de las viudas de Israel cuando acusó a los escribas de devorar las casas de las viudas.
En otras palabras, si una mujer quedaba viuda y su marido estaba en buena posición, estos se encargaban de quitarles todo y les daban una miseria para seguirlas construyendo. Y por eso Jesús hace esta determinación tan veraz. Dice, acusó a los escribas de devorar las casas de las viudas. La ayuda cristiana a las viudas durante la emergencia que surgió en la congregación cristiana poco después del día de Pentecostés del año 33, a las viudas de habla griega se les estaba pasando por alto en la distribución diaria. Cuando este asunto se presentó a los apóstoles, lo que consideraron de tal importancia que nombraron a 7 varones acreditados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para supervisar la distribución equitativa del alimento. El apóstol Pablo dio instrucciones completas a Timoteo, primera de Timoteo 5, para que la congregación cristiana cuidara amorosamente de las viudas. La congregación tenía que atender a las viudas necesitadas, pero si la viuda tenía hijos o nietos, habría de ser ellos los que asumieran la responsabilidad de proveer para sus necesidades. O como Pablo mandó, si alguna mujer creyente tiene viudas, es decir, que fuesen sus familiares, que las socorra y que la congregación no esté bajo la carga. Entonces, ésta puede socorrer a las que realmente son viudas, es decir, a las que realmente carecen de ayuda. Para que se pusiera a una viuda en la lista para recibir ayuda material de la congregación, tenía que haber cumplido por lo menos 60 años y haber demostrado buena moralidad, devoción fiel y amorosa a Jehová, así como hospitalidad y amor a otras personas. Por otra parte, el apóstol recomienda que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, tengan hijos y lleven una casa, evitando de esta manera el lazo de los impulsos sexuales y el peligro de estar desocupadas y volverse chismosas y entremetidas en asuntos ajenos. Esto explica la importancia que Dios le da a las viudas, porque es una mujer desamparada, y sobre todo en aquellos tiempos donde la mujer de alguna forma era prácticamente nula en todas sus participaciones. Sin embargo, pues eran las que sostenían, las que alimentaban, las que trabajaban, etcétera, etcétera. Ahora pues no tenemos mucho de eso, pero en realidad el concepto de las viudas, desde que se decretó aquella protección por parte de Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús lo viene a reafirmar en el cuidado, porque Él observa aquellas personas, por ejemplo, en el capítulo donde la viuda da el diezmo, o da lo poco que tenía y lo da como diezmo, lo da como ofrenda. Y Jesús dice, esa viuda está dando todo lo que tenía. Y sin embargo, Dios se apiada de ella. Cuando Isaías viene en el desierto, se encuentra con una viuda que también no tenía para comer, le quedaba poquito y estaba solamente para ella y para su hijo, y según ella después morirían, y sin embargo ella provee lo que Dios le pide, y Dios nunca la desampara, siempre le va a tener la comida. Entonces, esta primera lectura es importante para que veamos la provisión de Dios hacia la mujer, siempre la protección de las personas que están desamparadas. Vamos a la segunda lectura, que dice, de la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios de tal forma
que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra de Dios, del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino por todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque aquí ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Esta segunda lectura nos invita a reflexionar en cuáles son nuestros ídolos, a despojarnos de ellos, y una vez que descubramos que el único que realmente tiene vida es Dios, es Jesús, es el único que nos da esa esperanza, en ese momento nuestra vida se transforma y empezamos a ver un caminar completamente distinto al que nosotros veníamos conceptuando desde que empezamos, desde nuestra vida anterior con ídolos. Y de estos ídolos son de los que les hablo en un principio: la vanidad, la adulación, la vanagloria, el orgullo, etcétera, etcétera. Ahora el Evangelio se concentra en esto: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, 34 al 40, nos dice: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él uno de ellos, que era doctor de la ley. Le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley de los profetas. Palabra de Dios. Este mandamiento, amarás al Señor tu Dios, vamos a decir, no hay ídolos, no hay absolutamente nada a nuestro alrededor, a nuestro entorno, más que Dios. Si nuestro enfoque en la vida es únicamente Dios, nuestra vida está totalmente resuelta. Nos hace partícipes de una grandeza y de una situación tan formidable para nuestras vidas, que dentro de este concepto de estar con Dios, ya no tenemos por qué estar deseando nada, ambicionando nada. Simplemente estamos viviendo total y absolutamente entregados en el amor de Dios. Y obviamente, si nosotros estamos amando a un Dios que es amor, que es misericordia, que es redención, obviamente nos invita a que también veamos a ese Dios en todas las personas con las que nos rodeamos, porque ahí está Dios manifestándose a través de cada uno de ellos. Es increíble cómo Dios se manifiesta. Yo esta semana empecé a recibir varias despensas. Llegaba un señor, me tocaba la puerta: ¿quiere 2 cebollitas? Bienvenidas, gracias. Llega otra señora y me deja una caja con arroz, con frijoles, y no los pido, Dios me los envía. Y son diferentes personas que si apenas me conocen, pero simplemente es el amor de Dios en uno manifestado. Yo les invito, hermanos, a que hagamos esta palabra de Dios un evangelio en nuestra vida. Amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, amemos a Dios en el que nos rodea. Les agradezco su atención. Les invitamos a que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias aquí a nuestro canal de KDHK Televisión en San Diego, California. Escríbanos a través de mi página, a través de YouTube, a través de KDHK TV.
Envíenos sus comentarios, lo que ustedes desean oír, cómo les gustaría que nosotros pudiéramos participar con ustedes para tener una mejor vida espiritual. Nosotros estamos aquí compartiendo desde el amor de Dios. Yo personalmente no soy la que habla aquí. Es el Espíritu de Dios que hace que todo esto se transmita para ustedes. Tomen esto como una herramienta y los espero la próxima semana aquí por KDHK Televisión. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y gracias.